Un gran saludo para quienes se conectan a esta transmisión virtual, a esta reunión virtual. Gracias por estar acompañándonos. Hoy hablaremos de un tema que se llama manejo del dinero, lo que revela cómo manejamos el dinero en nuestras vidas. Durante todo el año hablamos de diferentes temas y pocas veces hablamos de ese tema que es muy importante en nuestras vidas. Un tema que puede destruir familias. Uno de los problemas grandes en matrimonios es el área financiera. ¿Cuánto ponemos atención en estas áreas y cuánto ponemos atención de cómo manejamos el dinero de una manera espiritual? Acompáñame a orar. Señor, gracias por todo lo que usted provee en nuestras vidas. Gracias por lo que ha dado a nuestras familias durante todo este año. Aún, Señor, rendimos todas las necesidades que puedan haber en nuestras diferentes familias, Señor. Rogamos que tú tomes el control, que nos ayudes a ser ordenados de una manera espiritual, tener un corazón espiritual para manejar el dinero en nuestras vidas. Que el Señor refleje nuestra vida como cristianos, que verdaderamente usted gobierna en cada aspecto de nuestros corazones. Bendiga a cada familia que se ha conectado a esta reunión, bendígalos con su presencia, bendígalos con salud y con todo y aún más de lo necesario. En el nombre de Jesús, amén. Comenzamos pensando en varias cosas. Primero, ¿cuál es el origen del problema del dinero en nuestras vidas? Falta de educación académica, falta de técnicas de manejo de finanzas, el carácter de la persona. Bueno, falta de educación. Posiblemente alguien no tuvo la escolaridad para poder prepararse y manejar bien el dinero. Tal vez no fue a la universidad, no sabe cómo hacerlo. Tal vez no ha tenido cursos, alguien no le ha enseñado. Pero también hay otro aspecto de la falta de técnicas de manejo de finanzas. Posiblemente eres una persona preparada, una persona que incluso ha ido a la universidad, pero no tienes una técnica para poder manejar el dinero. No tienes un presupuesto, no tienes un control de los ingresos, los gastos, no tienes un control de cómo utilizas los recursos. Y finalmente, el carácter de la persona. El carácter de la persona puede ser uno de los orígenes más fuertes en cómo el manejo del dinero es un problema en la vida de las personas. De acuerdo a cómo sea el carácter de las personas, aquí hay dos posibilidades. Uno, si es un carácter desordenado, que también hablando del carácter se puede estar hablando del corazón, podría ser una persona que constantemente tiene problemas en el manejo del dinero. Pero si es una persona con un carácter de una vida financiera ordenada, un carácter espiritual, que hablando del carácter también estamos hablando del corazón. Entonces puede tener una vida ordenada financieramente. Para ser ordenados financieramente no es necesario tener mucho. En lo poco o en lo mucho podemos ser ordenados. De hecho, la Biblia dice que el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Hay personas que pueden tener mucho y ser desordenados y no vivir una vida plena. Es más, también el cómo maneja el dinero refleja un estado espiritual en la vida de las personas. Así que el carácter es una de las cosas más fuertes en cuanto al problema en el manejo del dinero. El manejo del dinero es el origen de muchos problemas. Por ejemplo, hay asaltos, fraudes electrónicos, cuentas bancarias, corrupción, robos, tanto en empresas como en el gobierno. Y estos problemas tienen un origen en el dinero, una sola raíz. ¿Cuántas personas no han sido defraudadas? ¿Cuántas personas no han sido estafadas? Ahora ya el robo no es solo un asalto en la calle, sino ahora es de una manera electrónica. Se meten a tus cuentas, te vacían las cuentas, te roban lo que te pertenece. Todo esto está afectando al mundo. En este mes las autoridades ponen más vigilancia porque hay más dinero moviéndose en la calle con las personas, entonces también hay más robos, la corrupción en las empresas. Todos estos problemas tienen una sola raíz, el dinero. Hablando del dinero, J.C. Ryle, un pastor anglicano, escribió lo siguiente. Dice, el dinero en realidad es una de las posesiones menos satisfactorias. Indudablemente quita algunas ansiedades, pero introduce tantas como quita. Hay aflicción en su búsqueda, hay ansiedad en su conservación, hay tentaciones en su utilización, hay culpa en su abuso, hay dolor en su pérdida.
2/3 partes de todas las luchas, peleas y pleitos en el mundo surgen de una sola causa: el dinero. Aquí podemos entender por qué el dinero provoca divisiones en las familias. Cuando alguien te defrauda, viene un enojo contra esas personas porque te defraudaron. Aquí está la raíz, el problema en el manejo del dinero. En el mundo, el Dios de muchas personas es el dinero. Se tiene en un trono, se adora, se reverencia. Eso es lo que es el Dios del dinero, el materialismo, el consumismo. Hay personas que no adoran a Dios y piensan que no son idólatras. Sin embargo, viven solo para adorar el dinero. Viven solo para obtener dinero. Hay personas que amasan fortunas y su vida espiritual no les importa, no les interesa. Hay personas que solo viven el día de hoy. No quieren pensar en el futuro, no quieren pensar en el futuro espiritual, sino quieren pensar solamente en lo que hoy pueden hacer. Viven una vida desenfrenada de acuerdo a ese Dios que tienen, que es el dinero. Mira, el manejo del dinero es muy importante en la Biblia. 38 parábolas de Jesús, de ellas en los evangelios 16 tienen que ver con el dinero. 1 de cada 10 versículos en los evangelios habla del dinero. En la Biblia hay 2.350 referencias al tema de riquezas y propiedades. Y el 10% del Nuevo Testamento hace referencia al dinero. Por lo tanto, es un aspecto que está en el corazón de Dios, un aspecto que está en la mente de Dios. ¿Por qué? Porque la humanidad se pierde en el manejo del dinero. Es algo que los destruye, que destruye matrimonios, familias, personas. Entonces, para Dios es muy importante y eso es lo que veremos en este tiempo. El manejo del dinero es un problema real en los seres humanos y Dios lo sabe. Por eso le importa, por eso quedó en la Biblia, por eso es que lo tratamos. A algunas personas no les gusta que se traten estos temas porque afectan directamente cómo son, porque el manejo del dinero en sus vidas refleja cómo son espiritualmente. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de este mensaje. Por eso es importante hoy, que estamos terminando el año, que quizás algunos tienen un poco más de recursos. ¿Cómo se terminará el año? ¿Se ordenarán las finanzas? ¿O comenzarás el nuevo año hundido? ¿Comenzarás el nuevo año otra vez con el mismo desorden que comienzas todos los años o con el mismo corazón alejado de espiritualidad en cuanto al manejo del dinero? Hay un ejemplo bíblico que está en el libro de Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 30. Lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Por favor, búscalo en tu Biblia para que me acompañes en la lectura de este pasaje. Yo lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Dice: mientras Jesús iba de camino, un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, dime, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué dices que soy bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces bien los mandamientos. No mates, no seas infiel en tu matrimonio, no robes, no mientas para hacer daño a otra persona, no hagas trampas, obedece y cuida a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo: Maestro, todos esos mandamientos los he obedecido desde que era niño. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo te falta hacer una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y reparte ese dinero entre los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Después de eso, ven y conviértete en uno de mis seguidores. Al oír esto, el hombre se puso muy triste y se fue desanimado porque era muy rico. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: es muy difícil que una persona rica acepte a Dios como su rey. Los discípulos se sorprendieron al oír eso, pero Jesús volvió a decirles: amigos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que una persona rica entre en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron mucho al oír lo que Jesús dijo y comentaban entre ellos: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo: para los seres humanos eso es imposible, pero todo es posible para Dios. Pedro le dijo: recuerda que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús le respondió: les aseguro que quien haya dejado algo por seguirme y por anunciar las buenas noticias, recibirá su premio. Si dejó a sus hermanos o hermanas, o a su padre o a su madre, o a sus hijos, o su casa, algún terreno, recibirán en esta vida 100 veces más casas,
terrenos y familiares, aunque también será maltratado por sus enemigos, y cuando muera, vivirá con Dios para siempre. Bueno, aquí hay un ejemplo bíblico y vamos a ir viendo este ejemplo bíblico a través de las siguientes presentaciones. ¿Quién era este joven? En Marcos 10, 17 al 22 está diciendo que era alguien que obedecía los mandamientos. En Lucas 18, 18 dice que era un cierto dirigente. En Marcos 10, 20 dice, todo eso lo he cumplido desde joven. Y en Marcos 10, 22 dice que era alguien muy rico, que tenía muchas riquezas. Era un joven, pero con autoridad. Posiblemente tenía un cargo importante en la cultura sociopolítica de los judíos. Hablemos de este joven. Puedes imaginarte la manera de vestir, cómo era. Y aquí dice que este hombre, ¿verdad? Le dijo a Jesús que era bueno, y Jesús le dijo que obedeciera los mandamientos, aquí del versículo 17 al 22. Y este hombre le respondió a Jesús que todos esos mandamientos los había obedecido desde que era niño. En la traducción lenguaje actual me gusta porque en otras versiones dice que él los había obedecido desde que era joven. Él los obedeció desde que era niño. Entonces Jesús le dice aquí en el versículo 21 que había una cosa que él necesitaba hacer: vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres. Esto no es algo que Jesús le pide a todas las personas, ni en la Biblia. Es algo que lo dejó aquí para que todas las personas vendan todo lo que tienen y se lo den a los pobres. Pero Jesús trató algo en el corazón de este hombre. Había obedecido los mandamientos, pero había algo en su vida: avaricia. Y ese es un pecado que el mundo tiene, pero que también está dentro de la iglesia. Algunos de las personas que son parte de la iglesia quizás se dan cuenta o quizás no se han percatado que hay avaricia en sus vidas. Dice que Jesús llamó a este hombre, y que este hombre, en el versículo 22, se puso muy triste y se fue desanimado porque era muy rico. Qué impresionante. En el versículo 21 dice, Jesús lo miró con amor y le dijo. Jesús nos ve a todos nosotros, y quizás este mensaje que viene de la palabra de Dios quizás está tratando tu corazón, mi corazón, nuestros corazones, porque Jesús mira cómo somos, y posiblemente el pecado de la avaricia, como en el corazón de este joven rico, está en nuestras vidas. Mira los 10 mandamientos. ¿Podríamos decir esto de nosotros? Cuando llegamos al reino de Dios, muchos de nosotros no habíamos obedecido estos mandamientos. Posiblemente no matar, aunque tal vez habían matado unos pensamientos, pero este joven se presentó delante de Jesús. ¿Y qué le dijo ese hombre a Jesús? Todo eso lo he cumplido desde que era joven. Demos un viaje por los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás o honrarás a ídolos, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, santifica el sábado como el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás. Imagínate, tal vez habíamos obedecido a algunos de esos, pero no todos. Este hombre desde niño los había obedecido. ¿Podrías tú haber dicho en el momento que venías a encontrarte con Cristo que habías obedecido todos los mandamientos? Es más, yo te pregunto, ¿hoy podrías decirlo? ¿Conoces a alguien que podría decir esto? ¿Que ha obedecido todos los mandamientos desde niño? Este joven lo dijo: desde niño yo los he obedecido. En Marcos 10, 20 al 22, Jesús le dijo entre esos versículos que vendiera todo lo que tenía y se lo diera a los pobres. Le estaba pidiendo una pequeña cosa. La Biblia textual dice, fijándole su mirada, sintió amor por él. Jesús te mira, cuidado con esto, porque Dios te mira, Dios te conoce, Dios sabe cómo eres, Dios sabe con qué corazón vives tu cristianismo. Y el manejo del dinero es un área que a veces consideramos que no es parte de nuestra vida cristiana. Sin embargo, Jesús te mira, Jesús te conoce. Mira, Jesús
vio en este joven que era un hombre sincero. Jesús le dijo, deshazte de todo lo material. Jesús no le dijo, eres un mentiroso, no es cierto lo que estás diciendo, yo te conozco. No, Jesús no dijo esto. Yo creo que Jesús estaba entendiendo que era algo cierto, porque Jesús y Dios conocen todo. Mira lo que dice Juan 2:24. Pero Jesús no confiaba en ellos, ni necesitaba que le dijeran nada de nadie, porque los conocía a todos y sabía lo que pensaban. Cuidado cuando Jesús nos mira fijamente. Quizás este mensaje, la mirada de Jesús está puesta en ti. Este joven dice que se fue triste porque era muy rico. Él pudo haber sido un imitador de Jesús. Puedes imaginarte cómo se vería ese joven ahora. Quizás se vería espiritual, bien vestido, quizás respetable, admirado por muchas personas, pero se fue triste. No pudo ser alguien que pudo seguir a Jesús, y Jesús conocía el pecado de avaricia que había en el corazón de este joven. Este joven no refutó Jesús, no dijo que no era cierto lo que él estaba diciendo, sino Jesús dijo, hay una pequeña cosa que tienes que cambiar. La pregunta es, ¿cómo está tu vida espiritual en cuanto al manejo del dinero? Mira lo que dijo Jesús en los versículos del 23 al 25. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos, es muy difícil que una persona rica acepte a Dios como su rey. Los discípulos se sorprendieron al oír eso, pero Jesús volvió a decirles, amigos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que una persona rica entre en el reino de Dios. El pecado de la avaricia impide que una persona tenga a Dios como su rey. Es difícil que una persona entre en el reino de Dios. Es difícil para una persona con avaricia que viva un manejo del dinero de una manera espiritual. Lo está diciendo Jesús, lo está diciendo la palabra de Dios, lo está diciendo Dios. Caras vemos, corazones no sabemos. En cuanto al manejo del dinero, muchas veces podemos ver una apariencia en las personas, y quiero comentarte que así se veía el joven rico. Había una apariencia impecable en él, la manera como hablaba, se comportaba, pero había algo que Jesús conocía. Caras vemos, corazones no sabemos. Ese es un dicho. Y quiero decirte, y quiero tratar de interpretarlo. Muchas veces hay personas que aparentan una vida espiritual, pero en cuanto al manejo del dinero, no son espirituales. Pueden moverse dentro de la iglesia y son tacaños, son avariciosos, acumulan cosas, viven para satisfacer sus deseos y aparentan como el joven rico una presencia espiritual, y pueden verse hasta buenas personas. Nadie está viendo cuando depositan la ofrenda, nadie está viendo cuando utilizan sus recursos de una manera espiritual. A veces pareciera que sí lo hacen, pero sin embargo, caras vemos, corazones no sabemos. Mira lo que dice aquí Lucas 12:15, hablando del verdadero problema. Lucas 12:15, en traducción lenguaje actual. Luego miró Jesús a los que estaban ahí y les dijo, no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. La palabra plionexia viene del diccionario y significa codicia o avaricia, y el significado es deseo de tener más, siempre en mal sentido. Hay una ambición sana, es quizás mejorar el negocio, tener una buena situación familiar, un mejor lugar para que la familia viva, vivir libre de deudas, pero cuando está el deseo de tener más y más, a eso se le llama codicia, avaricia. Tener lo que otros tienen, querer tener lo que otros tienen, endeudarnos por tener lo que otros tienen, y el deseo de más y más. En otras palabras, hundirnos. Y algo muy importante, Jesús estaba diciendo un gran problema, que por no ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Es más, hablemos de la vida eterna, ni siquiera la vida eterna. ¿Cómo saber si hay avaricia en nosotros?
tenemos que autoevaluarnos y quizás aquí hay algunas cosas que te pueden ayudar a autoevaluarte con estos 5 temas para descubrir si hay avaricia en ti. Veremos estos 5 temas comenzando con uno, evadir impuestos o hacer cosas chuecas para producir más en los negocios. ¿Estamos dispuestos a pecar para ganar más dinero? ¿Estamos dispuestos a mentir para vender más? Hay personas que venden productos defectuosos, hay personas que engañan a otros para ganar más dinero. No les importa engañarlos, estafarlos. ¿Qué tal nosotros? ¿Estamos dispuestos a mentir en el trabajo? ¿Estamos dispuestos a mentir delante de Dios para acumular más dinero, para tener más dinero? Eso es una de las cosas que nos puede ayudar a evaluar si realmente nosotros tenemos avaricia en nuestras vidas. Segunda cosa de estas 5, ¿practicamos el contentamiento o siempre queremos más? ¿Qué es el contentamiento? Es la satisfacción interna que no exige cambios en circunstancias externas. Es un contentamiento interno, un contentamiento espiritual de lo que somos, de lo que tenemos y que no es afectado por todo lo que nos rodea. Estamos siendo bombardeados por el materialismo. Y 3, ¿cómo manejamos los extremos económicos? Proverbios 30, del 8 al 9 dice, manténme alejado de la mentira y no me hagas pobre ni rico. Aléjame de toda falsedad y dame solo el pan de cada día, porque si llego a ser rico, tal vez me olvide de ti y hasta me atreva a decir que no te conozco. Y si vivo en la pobreza, puedo llegar a robar y así ponerte en vergüenza. Ay, tengo mucho dinero, es que no tengo tiempo de ir a la iglesia, es que tengo mucho dinero para estar comprando cosas, cambiar de nuevo carro, irme de vacaciones. No tengo tiempo porque tengo muchas cosas que hacer. Tengo dinero para hacer una cosa, para otro, entretenimiento. Lleno mi vida de tantas cosas por la riqueza que hago a Dios a un lado. ¿Y qué tal el otro extremo? No tener. Robar, renegar, enojarme con Dios porque no me da lo que necesito. Quizás no estás entendiendo que hay desorden en tu vida desde el interior. No pones a Dios en primer lugar y ser despedido de un trabajo puede traer amargura y reclamarle a Dios. Y este hombre sabía su necesidad y decía, dame el pan de cada día. No me permitas irme a un extremo ni irme al otro. No estamos hablando que es malo tener recursos, no es malo. Es malo lo que significa nuestras vidas y cómo lo manejamos delante de Dios. Una cuarta cosa, nos gusta ostentar lo que tenemos. Hay 5 cosas que se comparten en redes y que comparten en redes sociales las personas de baja autoestima. Esto no lo digo yo, son estudios universitarios. Y quizás haces esto por imitación porque ves que otros lo están haciendo, pero no te estás dando cuenta que está reflejando en ti una persona de baja autoestima. Una de ellas es compartir la ubicación en donde estoy. Estoy viajando de San José a Guanacaste, a Limón, de San José a Florida. Fotos en el gimnasio o en los lugares donde estoy, que la gente vea mi estilo de vida. Es más, hay personas que entran a un gimnasio, se toman fotos y no están ni inscritos en ese gimnasio, tomando fotos de tus comidas. De vez en cuando, pero todo el tiempo, una comida. Miren lo que como, miren lo que hoy estoy disfrutando, miren el restaurante, miren, y qué tal las fotos de autos o de posesiones, fotos de compras. Ahí muestra las bolsas con los nombres de las compras y transmitiendo todo esto. Las personas con baja autoestima hacen ese tipo de cosas. Y es que las personas les gusta ostentar. Aquí hay otra razón para ver si somos avariciosos. Y finalmente, lo quinto, nos cuesta dar y ser generosos. Al momento de ofrendar, a las personas les duele. Hay personas que en todo el año no ofrendaron. Yo creo que deberían de arrepentirse porque están siendo avariciosos. ¿Te duele el codo? Es una frase al momento de dar. ¿Qué tal darle ayuda a los necesitados? ¿Qué tal compartir con tu familia, tener justicia social, de poder dar? Esa es otra forma de entender que una persona es avariciosa. En conclusión, en Marcos 10:26, traducción lenguaje actual, los discípulos se sorprendieron mucho al oír lo que Jesús dijo y comentaban entre ellos. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo, para los seres humanos eso es imposible, pero todo es posible para Dios. El versículo 27 dice, para Dios todo es posible.
O sea, Dios puede cambiar a cualquier persona, puede cambiar nuestra manera de manejar el dinero y verdaderamente vivir como cristianos en esta área que le pertenece a Dios. Pedro le dijo a Jesús, si nosotros lo hemos dejado todo, ¿y qué hay para nosotros? Jesús no se disgustó y no dijo, ¿por qué andas preguntando estas cosas? Sino Jesús le dijo, el que ha dejado todo por mi causa, hermanos, hermanas, padre, madre, casas, terrenos, por predicar el evangelio, recibirá 100 veces más. Jesús nos está diciendo, yo no me olvido de todo lo que haces por mí, recibirán 100 veces más. Y algo muy importante que es el versículo 29 al 30, y al final recibirán la vida eterna. Esto es algo impresionante, es algo que deberíamos de tener en cuenta. Y cuando muera, vivirá con Dios para siempre. Imagínate, si no pasa esas 100 veces aquí, por lo menos vivir con Dios para siempre. Así que te invito a que seas una persona espiritual en cuanto al manejo del dinero. ¿Cómo manejas el dinero? Revela si verdaderamente eres una persona espiritual en todos los aspectos de tu vida. Un fuerte abrazo.